La gran cámara del Consejo Galáctico se extendía tanto que Daniel Grant apenas podía ver lo opuesto. Pared. Cientos de especies alienígenas llenaban la enorme sala, cada una representando civilizaciones que habían viajado por las estrellas durante miles de años. Algunas parecían insectos del tamaño de camiones, otros estaban hechos de cristal que brillaba con luz interior. Unos pocos eran simplemente nubes de gas unidas por campos de fuerza. Todos tenían algo en común, creían ser superiores a la humanidad. Daniel estaba de pie en el pequeño podio reservado para los miembros provisionales. Sus manos sostenían un bloc de datos que contenía su discurso cuidadosamente preparado. Había trabajado en él durante 6 meses asegurándose de que cada palabra fuera perfecta. La Tierra quería membresía en el Consejo Galáctico y esta era su oportunidad de lograrlo. Durante los últimos 80 años, la humanidad había hecho todo lo que el Consejo les pidió. Pagaron tributo cada año, incluso cuando perjudicaba su economía. Cumplían todas las reglas, incluso las que no tenían sentido. Envió a sus mejores personas a trabajar en proyectos del Consejo por toda la galaxia. La Tierra se había ganado este momento. Daniel comenzó su discurso. Habló de los médicos humanos que habían salvado millones de vidas extraterrestres. Mencionó a los ingenieros, que mantenían las estaciones funcionando sin problemas. Enumeró a los maestros, los agricultores, los técnicos y todos los demás humanos, que mejoró la vida en todo el espacio del Consejo. Su discurso duró unos 2 minutos antes de que comenzaran las risas. Comenzó con Kraith, el representante del Imperio Vrex. Kraith parecía una mantis religiosa que había crecido hasta 2,4 metros de altura. Su risa salió como un chasquido que el traductor convirtió en una burla, risa humana. En cuestión de segundos, toda la cámara se llenó con los sonidos de cientos de especies riendo en cientos, de diferentes maneras. Daniel dejó de hablar, se quedó de pie en el podio y esperó a que las risas terminaran. Cálmate. Tardaron casi 3 minutos completos. Cree habló primero, con la voz llena de desprecio. ¿Quieres un asiento? En este consejo, su especie lleva menos de 100 años en el espacio. Algunas de las civilizaciones en esta sala, colonias más antiguas que toda tu historia escrita. ¿Qué te hace pensar que perteneces aquí? Un ser cristalino llamado Vera añadió sus pensamientos. Era del colectivo Alzan, una especie que se consideraba intelectual. De la galaxia. La humanidad no ofrece nada especial al Consejo. Vendes bienes comunes, usas tecnología que otros lo inventaron, viven en planetas comunes y corrientes. Dígame, embajador Grant, ¿qué hace exactamente? ¿Traer a este Consejo algo que no podemos conseguir en otro lugar? Daniel intentó responder, pero Kareth lo interrumpió. Votemos y seamos. Terminé con esta pérdida de tiempo. Todos aquellos que están a favor de otorgarle a la Tierra la membresía plena, ni una sola mano, tentáculo o apéndice se levantó en señal de apoyo. Todos se opusieron. La Cámara se llenó de respuestas afirmativas en innumerables casos alienígenas. Idiomas. Se tomó la decisión. Se denegó la solicitud de la Tierra. Katecha parecía aburrido, como si ya se hubiera olvidado de la humanidad. Pero no había terminado. Sephrim, un consejero de Corinto Imperio, se levantó para hacer una nueva propuesta. Los Corins parecían casi humanos, salvo por su piel plateada y sus ojos negros. Controlaban el ejército más grande de la galaxia y lo sabían. Propongo que ajustemos el ejército provisional de la Tierra. Estado, dijo Sephim, su voz era suave y fría. Su tributo actual es claramente insuficiente para los privilegios de que gozan. Propongo triplicar su pago anual. Además, todas las naves humanas deberían requerir escoltas del Consejo cuando viajen por espacios controlados. No podemos tener una especie tan primitiva vagando libremente. Bashara aceptó de inmediato. Precaución razonable. ¿Quién sabe qué daño podrían causar con su limitado conocimiento de la correcta protocolos? La votación se realizó rápidamente. La medida se aprobó sin apenas discusión. Algunas especies menores se abstuvieron, pero nadie votó en contra. ¿Por qué lo harían?
La humanidad no significaba nada para ellos. Daniel Grant cerró su carpeta, tomó su tableta de datos y se la metió bajo el brazo, se ajustó la chaqueta y comprobó que su corbata estuviera bien puesta, correctamente centrado. Luego caminó hacia la salida. No gritó, no protestó, no mostró ningún enojo en su rostro. Simplemente salió de la cámara en completo silencio, sus pasos resonando en el vasto espacio. Detrás de él, el consejo ya había avanzado. Cree proponía nuevas minas, derechos en algún sistema distante. Bashara se quejaba de los aranceles comerciales. Sefer hablaba de ejercicios militares. Cerca de los mundos fronterizos, ninguno de ellos pensó en la humanidad. Daniel se abrió paso por los pasillos de cristal de la estación del consejo. Otros humanos que trabajaban allí vieron su rostro y supieron inmediatamente lo que había sucedido. No hicieron preguntas, solo asintieron al pasar. Cuando llegó en la bahía de atraque donde esperaba la nave humana, su asistente Kevin Morris estaba allí. Kevin era joven, tenía solo 25 años, y esta era su primera misión diplomática importante. Miró a Daniel con esperanza. Daniel negó con la cabeza. Esa era toda la respuesta. Kevin necesitaba. Abordaron el barco en silencio. La capitana, una mujer llamada Susan Hill, les echó un vistazo y comenzó la secuencia de lanzamiento sin que nadie se lo pidiera. En 10 minutos, habían salido de la estación y regresaban a la tierra. Solo entonces Daniel se permitió sentarse pesadamente en su miró por la ventana, la enorme estación del consejo que se hacía cada vez más pequeña tras ellos. Kevin se sentó frente a él, esperando. Se rieron, dijo Daniel finalmente. Se rieron de nosotros como si fuéramos niños pidiendo sentarnos en la mesa de adultos. Mesa. Luego triplicaron nuestro tributo y añadieron nuevas restricciones a nuestros barcos. Kevin apretó los puños. Eso no está bien. Hemos hecho todo lo que nos pidieron. Les hemos ayudado. Lo sé, interrumpió Daniel. Parecía cansado, pero no les importa. Para ellos solo somos primitivos útiles. Arreglamos sus máquinas, cultivar sus alimentos y salvar sus vidas, pero nunca seremos sus iguales, no ante sus ojos. El barco viajó en silencio por un rato. Kevin seguía mirando a Daniel, claramente queriendo decir algo, pero sin estar seguro. ¿Qué? Finalmente Daniel volvió a sacar su bloc de datos, pero en lugar de abrirlo, tras rechazar su discurso, empezó a escribir algo nuevo, algo muy corto. Kevin lo observó escribir durante unos 2 minutos. Minutos antes, Daniel se recostó y leyó lo que había escrito. Preguntó Kevin. Un mensaje para enviar a El Consejo, respondió Daniel. Su voz ahora era tranquila, casi pacífica. Vamos a decirles que reconocemos su decisión. Les agradeceremos la oportunidad de participar y luego retiraremos nuestra solicitud. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par. Nos vamos del consejo. Completamente, confirmó Daniel. Envió el mensaje antes de que Kevin pudiera hacer más preguntas. Pero señor, ¿qué pasa con todos los tratados, los acuerdos comerciales, las colaboraciones de investigación? Tenemos personas trabajando en todo. Sobre el espacio del consejo, Daniel volvió a mirar por la ventana. Las estrellas se extendían en todas direcciones, innumerables mundos esperando por explorar. La mayoría no tenían nada que ver con el Consejo Galáctico. Los llamaremos a todos, dijo en voz baja. Cada ser humano que trabaja para el Consejo, cada investigador en sus estaciones, cada técnico que mantiene sus equipo. Los traeremos a todos a casa y luego veremos cuánto tiempo se ríe el Consejo. Kevin no entendían todavía. Ninguno de ellos lo hizo. Pero lo harían. Pronto todos lo harían. Entender exactamente cuánto se había mantenido unida la humanidad. 3 días después de que Daniel Grant abandonara el Consejo Cámara, un mensaje sencillo llegó a la sede administrativa del Consejo. El mensaje tenía una página. Era cortés y profesional. No contenía nada. Ira, sin amenazas ni exigencias. El gobierno de la Tierra Unida reconoce la decisión del Consejo respecto a nuestra solicitud de membresía. Con efecto inmediato, Earth retira todas las solicitudes de membresía y finaliza su estatus provisional. Agradecemos al Consejo la oportunidad de participar en los asuntos galácticos. Deseamos a todos los miembros prosperidad y éxito de las especies. El mensaje fue firmado por el secretario de Asuntos Exteriores, Paul Jensen,
Todo, nada más. El administrador junior que recibió el mensaje lo archivó en la base de datos correspondiente y marcó el estado de la Tierra como retirada del sistema. No creía que fuera lo suficientemente importante como para llamar la atención de nadie. Atención. Las especies iban y venían constantemente debido a la participación del Consejo. La humanidad era solo otra menor, civilización que había decidido no pagar más las tasas. La única persona que se dio cuenta de inmediato fue Quellex, un extraterrestre con forma de babosa que gestionaba contratos comerciales en la división comercial. Vio que la Tierra se retrajo y gimió. Ahora tendría que encontrar reemplazos para unos 40 contratos diferentes donde los humanos eran involucrados. Era molesto, pero no una crisis, solo papeleo. Lo que hizo Quellex. No lo sabían, y lo que nadie en el Consejo entendía era cuán profundamente la humanidad se había entretejido en las operaciones diarias de la civilización galáctica. Los humanos no lo habían hecho a propósito, simplemente llenaban los vacíos donde quiera que los encontraban. Cuando alguien necesitaba resolver un problema, los humanos lo resolvían. Cuando un trabajo era demasiado aburrido para las especies avanzadas, los humanos lo hicieron de todos modos. Durante 80 años, los humanos habían creado silenciosamente, se mostraron útiles en 1000 pequeñas cosas que nadie se había molestado en rastrear. La primera señal de problemas llegó 6 días después. Tras la retirada de la Tierra, la estación agrícola que orbitaba Bellis envió un mensaje de emergencia. La estación cultivaba alimentos para 12,000 millones de ciudadanos de Vre en el planeta. Era una de las fuentes de alimentos más importantes de el Imperio Vrex. El mensaje decía que sus sistemas hidropónicos habían fallado por completo. Las plantas estaban muriendo, el sistema de respaldo. Los sistemas no funcionaban, necesitaban ayuda inmediata o miles de millones pasarían hambre. El capitalista de riesgo envió a sus mejores expertos agrícolas, acudieron a la estación. Al llegar, encontraron todo el equipo apagado. No estaba roto, solo apagado. Pero cuando intentaron volver a encenderlo, nada funcionó correctamente. El sistema seguía dando mensajes de error que no entendían. Después de 2 días de fallos, a alguien finalmente se le ocurrió. Comprobaron quién dirigía la estación. Descubrieron que una mujer humana llamada Karen Hughes había diseñado todo el red hidropónica. También había sido la ingeniera jefe de mantenimiento durante los últimos 12 años. Hace 3 días rescindió su contrato y regresó a la Tierra. No había saboteado nada, no había dañado ningún equipo, simplemente había apagado todo correctamente y se había ido. El problema era que el sistema que había construido se basaba en técnicas de cultivo terrestre que había adaptado para cultivos alienígenas. Los Vex nunca se habían molestado en aprender cómo funcionaban. Habían dejado que el experto humano se encargara del asunto y se habían olvidado del asunto. Ahora su experto se había ido y ninguno de ellos sabía cómo manejar el equipo que había dejado atrás. Situaciones similares comenzaron a surgir en el espacio del Consejo. En la estación médica cerca de Krells Prime, los médicos descubrieron que la mayoría de sus procedimientos de cirugía traumatológica habían sido escritos por médicos humanos. Los extraterrestres habían estado siguiendo los procedimientos durante años sin comprender realmente por qué. Funcionaron. Cuando los médicos humanos se retiraron, los extraterrestres intentaron continuar, pero sus tasas de éxito se redujeron en un 40%. Un importante centro de transporte en el sector Telus se paralizó porque el coordinador de logística humana se fue. Los extraterrestres intentaron gestionar ellos mismos los plazos de envío, pero en una semana cientos de naves se retrasaron o fueron enviadas a destinos equivocados. El centro siempre había funcionado sin problemas antes, así que nadie había pensado en cómo funcionó. Las plantas de fabricación descubrieron que su eficiencia había disminuido drásticamente. La investigación mostró que los ingenieros industriales humanos habían optimizado la mayoría de sus procesos de producción a lo largo del tiempo. Años. Los extraterrestres aún podían fabricar sus productos, pero todo tardaba más y costaron más.
Las estaciones de investigación descubrieron que los humanos habían estado contribuyendo a docenas de proyectos en curso. Nadie había prestado mucha atención porque los humanos nunca fueron los científicos principales. Pero cuando los investigadores humanos se fueron, los proyectos se estancaron. El análisis de datos que antes tomaba días ahora tomaba semanas, el equipo que siempre había funcionado. De repente necesitaba reparaciones constantes. El ayuntamiento aún no entendía qué estaba pasando. Vieron a personas. Surgían problemas aquí y allá. Cada uno parecía un inconveniente menor. Publicaron ofertas de trabajo para reemplazar a trabajadores humanos que ofrecían buenos salarios y beneficios, pero muy pocos extraterrestres se postularon. Los trabajos que realizaban los humanos solían ser tediosos y detallistas, requerían paciencia y atención a tareas aburridas. Las especies avanzadas no querían dedicar su tiempo a ese tipo de trabajo. Eso era exactamente porque se habían alegrado de dejar que los humanos lo hicieran. Mientras tanto, las fronteras de la Tierra se cerraron al tráfico exterior. Naves humanas. En toda la galaxia recibieron órdenes de regresar a casa. Las delegaciones comerciales hicieron sus maletas y se marcharon. Los equipos de investigación se retiraron de proyectos colaborativos. Los trabajadores de la construcción terminaron sus contratos actuales y no los renovaron. Los docentes de las escuelas multiétnicas renunciaron. El personal médico de los hospitales extranjeros dio aviso. Y durante todo esto, ni un solo ser humano. El funcionario se quejó. Nadie protestó. Nadie exigió nada. Simplemente se fueron, discreta y profesionalmente. Cuando los extraterrestres preguntaron por qué iban, los humanos dieron respuestas sencillas. Nuestro contrato es completa. Nos necesitan de vuelta en casa. La Tierra va en otra dirección ahora. Nada dramático, nada de ira, solo explicaciones amables que no revelaron nada. En la propia estación del Consejo, el personal humano comenzó a salir en grupos. La cafetería que servía comida humana cerró porque los cocineros humanos se habían ido. Varios equipos de mantenimiento desaparecieron. Y de repente, algunas secciones de la estación comenzaron a tener problemas con la filtración del aire y el control de la temperatura. Los sistemas de traducción que ayudaron a diferentes especies a entenderse entre sí comenzaron a producir más errores porque los lingüistas humanos que los habían estado calibrando eran el consejero Bashara quien se dio cuenta cuando su asistente personal, un hombre humano, Greg Foster, renunció. Greg había trabajado para ella durante 7 años. Él había gestionado su horario, organizado sus archivos, y se ocupó de los cientos de pequeños detalles que Bashara encontraba demasiado aburridos para ocuparse de ellos sola. No entiendo, Bashara dijo cuando Greg le dijo que se iba. Siempre te he tratado bien. Tu sueldo es excelente. ¿Por qué salir? Greg sonrió cortésmente. Me ha tratado bien, consejero. Se lo agradezco. La oportunidad de trabajar contigo. Pero me voy a casa ahora. Estoy seguro de que encontrarás un excelente reemplazo, pero ¿quién administrar mi agenda? ¿Quién organizará los documentos informativos como prefiero? ¿Quién recordará a qué otros consejeros? ¿Tengo que evitar estar en los pasillos? He preparado notas detalladas de todo eso, le aseguró Greg. Le entregó un documento de datos. Todo lo que necesitas está aquí. Bashara tomó el bloc de datos y miró duro mucho. Las notas eran muy completas, pero leerlas todas y aprender a hacer el trabajo de Greg, ella misma se tomaría un tiempo que no tenía. Siempre le decía a Greg lo que necesitaba y él lo hacía realidad. Quizás podría ofrecerte más dinero, sugirió Bashara. El doble de tu salario actual. Greg negó con la cabeza. No es sobre el dinero, consejero. El mundo va por otro camino. Necesito ser parte de eso. Se fue esa tarde. Bashara intentó gestionar su propia agenda durante 3 días antes de darse por vencida y contratar a una asistente de Alien. La nueva asistente era competente, pero las cosas no eran iguales. Se extraviaban archivos, se programaban reuniones en horarios inoportunos, pequeñas. Los detalles se filtraron por las grietas del espacio del Consejo. El mismo patrón se repitió millones de veces. Los humanos se fueron. Las cosas dejó de funcionar correctamente. Los extraterrestres intentaron adaptarse. La vida continuó.
pero ahora era más difícil, menos eficiente, más frustrante, y aún así el consejo no lo entendía del todo. Pensaban que todo se calmaría, pensaban que los humanos estaban simplemente molestos y volverían cuando se calmaran. Estaban equivocados. En el salón de actos principal del consejo, Cree se dirigió a los demás consejeros sobre pequeñas interrupciones comerciales. Nunca mencionó a la humanidad. ¿Por qué lo haría? Ellos eran insignificantes, su partida apenas merecía mención, pero en el fondo de la cámara, algunos de los más pequeños, las especies intercambiaron miradas preocupadas. Habían notado algo que las poderosas civilizaciones no habían notado. Cuando los humanos se fueron, se llevaron algo con ellos, algo importante, algo que podría haber mantenido más unido de lo que nadie se imaginaba. Uno de ellos, una criatura anfibia llamada Polus, le susurró a su vecino. ¿Cuántos? ¿Los humanos trabajaban en el espacio del consejo? Su vecino, un ser cristalino llamado Corin, revisó su panel de datos. Sus ojos se amplió. Según la base de datos laboral, aproximadamente 4 millones de personas ocupaban cargos en todo el consejo. Territorio controlado, 4 millones. Polus repitió en voz baja, y todos están saliendo. Todos y cada uno, confirmó Corin. Se sentaron en silencio, ambos pensando lo mismo, pero ninguno queriendo decirlo en voz alta. ¿Qué pasó cuando 4 millones de personas competentes, todos los trabajadores se marcharon al mismo tiempo? Estaban a punto de descubrirlo. 6 meses después de que la humanidad se alejara del Consejo Galáctico, el consejero Bashara convocó una sesión económica de emergencia. Había pasado semanas revisando informes de todo el espacio del Consejo, y lo que encontró la perturbó profundamente. Los problemas no mejoraban, se estaban extendiendo. La sala del Consejo se llenó de representantes que parecían confundidos sobre el motivo de su convocatoria. Las sesiones económicas se programaban normalmente con meses de antelación. Emergencia. Las sesiones solo se llevan a cabo durante guerras o desastres naturales. Visara se paró en el podio central y activó un masivo pantalla. Aparecieron números y gráficos que mostraban datos económicos de cientos de mundos. «Tenemos una crisis», ella anunció. Su cuerpo cristalino brilló con un brillo naranja que indicaba estrés. Hace 6 meses, la humanidad se retiró del espacio del Consejo. En aquel momento, lo tratamos como un asunto administrativo menor. Nos equivocamos. Los murmullos se extendieron por la cámara. Las mandíbulas de Kith chasquearon con irritación. Seguramente no llamaste una sesión de emergencia para hablar sobre la partida de un miembro provisional. Los humanos eran irrelevantes para nuestras operaciones. ¿Lo eran? Visara lo desafió. Cambió la pantalla para mostrar un mapa del Imperio Vrex. Grandes secciones brillaron en rojo. 12. Las estaciones agrícolas en su territorio están operando al 60% de su capacidad porque los ingenieros humanos que diseñaron y los que mantenían se han ido. La producción de alimentos ha disminuido. Los precios están subiendo. Sus ciudadanos se quejan. Cree empezó a objetar, pero Bashara insistió. Los astilleros Corin han informado de una disminución del 30% en la producción. Eficiencia. Los centros médicos de 17 sistemas han visto los resultados de sus pacientes de decadencia. Las rutas comerciales que solían operar con horarios precisos ahora experimentan retrasos constantes. Educación. Los resultados de las pruebas han bajado en el 42% de las escuelas multidisciplinarias. ¿Debería continuar? Dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de responder a su propia pregunta. El factor común en todos estos problemas es la ausencia de trabajadores humanos. No nos dimos cuenta de cuán profundamente se habían integrado en nuestra civilización porque nunca prestamos atención a lo que realmente estaban haciendo. Un consejero de la dirección de MENAC habló. Era un ser gaseoso contenido en un traje especializado. Seguramente podemos simplemente contratar otras especies para reemplazarlas. El trabajo no sería tan complicado si los humanos pudiéramos hacerlo. El brillo de Visara cambió a rojo, indicando ira. Esa es precisamente la actitud que creó este problema. Supusimos
que, como los humanos eran relativamente nuevos en los viajes espaciales, debían ser inferiores. Éramos arrogantes y tontos. Ella tiró nuevos datos en la pantalla. Hemos intentado reemplazar a los trabajadores humanos. La respuesta ha sido mínima. ¿Sabes por qué? Porque los trabajos que realizaban los humanos son considerados indeseables por la mayoría de las especies avanzadas. Planificación logística detallada, tareas de mantenimiento repetitivas, gestión agrícola a largo plazo, meticuloso mantenimiento de registros. Estos son trabajos que requieren paciencia, atención al detalle y la disposición a realizar trabajos poco glamurosos. Un consejero de Althan llamado Threx habló: «Seguramente nuestra gente puede manejar tareas tan sencillas». «¿Pueden?», replicó Visara. 3. Hace meses, el Ministerio de Educación de Althan intentó reemplazar a los diseñadores curriculares humanos con nuestros propios gente. Tengo los resultados aquí mismo. El rendimiento estudiantil ha disminuido un 28%. Su propio ministerio solicita fondos de emergencia para abordar la crisis. La forma cristalina de Threx se atenuó con vergüenza. Bashara continuó su presentación, poniendo un ejemplo tras otro. En la estación médica en órbita Krellix Prime, los médicos extraterrestres habían descubierto que cada tratamiento exitoso para las infecciones virales de Thenari. En los últimos 20 años, un equipo de investigación humana había desarrollado. La investigadora era una mujer llamada Lisa Monroe y ahora estaba de regreso en la Tierra. Cuando ocurrió un nuevo brote, el extraterrestre, los médicos intentaron usar los viejos protocolos de tratamiento. Fracasaron. Tras docenas de muertes, alguien finalmente leyó al doctor. Las notas de investigación de Monroe fueron correctas. Descubrieron que no solo había creado tratamientos, había desarrollado una comprensión completamente nueva del funcionamiento del sistema inmunológico de Thenari. Los extraterrestres habían estado usando sus tratamientos, sin comprender jamás la ciencia que los sustentaba. El Imperio Corran se enfrentó a una revelación similar en su ejército. Astilleros. Durante 40 años, habían estado construyendo buques de guerra utilizando sistemas cada vez más eficientes, procesos. Habían asumido que esto se debía a su propia excelencia en ingeniería. La verdad era más humillante. Un experto en eficiencia humana llamado Roger Blake había estado optimizando discretamente su ensamblaje, procedimientos desde antes de que se contratara a la mayoría de los trabajadores actuales. Nunca había hecho cambios drásticos, simplemente hizo pequeñas mejoras, cientos de ellas, año tras año. Los coranos habían implementado sus sugerencias sin pensando mucho en su origen. Roger se había ido hacía 6 meses. Los astilleros todavía podían construir barcos, pero el proceso elegante y simplificado que daban por sentado había desaparecido. Los barcos que antes tardaban 8 meses en completarse, ahora tardaban 11. El patrón se repitió en todos los sectores del Consejo. Civilización. Los humanos no habían sido líderes en ningún campo. No habían ocupado puestos prestigiosos ni controlado grandes industrias, pero habían estado en todas partes, en las capas medias de la sociedad, haciendo el trabajo detallado que todo funcionó a la perfección. Necesitamos traerlos de vuelta. Kareth finalmente admitió. Su voz había perdido su arrogancia anterior. ¿Qué quieren? ¿Más dinero? ¿Mejores condiciones comerciales? ¿Podemos negociar? Basser negó con la cabeza. Ya envié una comunicación formal a la Tierra solicitando diálogo. Ellos, respondió en un día, mostró el mensaje en la pantalla. Era breve y cortés, firmado por el secretario Paul. Jensen, la Tierra agradece el interés del Consejo en iniciar el diálogo. Sin embargo, actualmente nos centramos en el desarrollo interno y no buscamos acuerdos externos. Deseamos que el Consejo abordó bien sus desafíos actuales. La sala se llenó de voces conmocionadas. Varios consejeros comenzaron hablando a la vez. Fishara tuvo que pedir orden 3 veces antes de que el ruido se calmara. Se negaron. Keith sonaba realmente confundidos. Simplemente se negaron a hablar con nosotros. Lo hicieron, Bashara. Confirmado. Y no hay nada en nuestros protocolos sobre cómo manejar una especie que simplemente no quiere interactuar con el Consejo.
Contamos con procedimientos para la resolución de conflictos. Contamos con marcos para negociar con grupos hostiles, civilizaciones. Tenemos sistemas para incorporar nuevas especies a nuestra alianza, pero no tenemos ningún mecanismo para lidiar con ellas, con una especie que simplemente no está interesada en nosotros. Hizo una pausa para asimilarlo. 00 años, la galaxia. El Consejo ha sido el centro de la civilización. Todas las especies han querido formar parte de él. Todas las culturas han buscado nuestra aprobación y ahora, por primera vez, una especie ha visto lo que ofrecemos y ha decidido que preferiría estar sola. Un pequeño consejero de una de las especies menores levantó un tentáculo. Quizás nos apresuramos demasiado al rechazar su solicitud de membresía. ¿No podríamos simplemente invitarlos a unirse ahora con estatus completo y sin requisitos? Podemos intentarlo. Bashara dijo. Pero sospecho que también lo rechazarán. Piénsalo desde su perspectiva. Nos reímos de ellos. Los insultamos, triplicamos su tributo y les impusimos restricciones de viaje. Los tratamos como inferiores. Y cuando se fueron en silencio, ni siquiera nos dimos cuenta durante semanas. ¿Por qué querrían formar parte de una organización que los trató así? Las mandíbulas de Gray chasquearon lentamente, una señal de profunda reflexión en el lenguaje corporal de Vre. ¿Qué son? ¿Qué está haciendo ahora? Desde que se fueron, Basher revisó informes de inteligencia. La información es limitada porque han cerrado sus fronteras al tráfico exterior. Pero lo que podemos recopilar sugiere que están prosperando. Sus colonias están creciendo, su economía se está expandiendo. ¿Están desarrollando nuevas tecnologías comparten la información con nosotros? ¿Qué tipo de tecnologías?, preguntó Thrax con nerviosismo. No lo sabemos con certeza. Bashara lo admitió, pero hay informes de naves humanas que utilizan sistemas de energía que superan nuestros modelos estándar. Márgenes significativos. Sus centros de investigación publican artículos en sus propias bases de datos a las que no podemos acceder. Parecen estar innovando a un ritmo que no debería ser posible para una civilización tan joven. Ella cambió el mostrar un gráfico. Aquí hay algo interesante. Muestra la tasa de nuevas patentes e investigación. Publicaciones de científicos humanos durante el último siglo. Durante 80 años, la línea se mantuvo relativamente plana. Luego, hace 6 meses, justo cuando dejaron el espacio del Consejo, de repente se dispara. En los últimos 6 meses, los humanos han registrado más innovaciones que en los 5 años anteriores juntos. Preguntó alguien. Tengo una teoría, dijo Bashara en voz baja. Durante 80 años, los humanos trabajamos dentro de nuestros sistemas, utilizaron nuestras tecnologías aprobadas, cumplieron con nuestros estándares y protocolos. Esto los hizo compatibles con la civilización del Consejo, pero también limitaba sus posibilidades. Siempre intentaban adaptar sus soluciones en nuestro marco. Ahora resuelven los problemas a su manera sin preocuparse sobre nuestras reglas, y al parecer su método funciona bastante bien. La cámara quedó en silencio mientras los consejeros asimilaban esto. Información. Finalmente, Zephim, del Imperio Corran, habló. Su rostro plateado no mostraba emoción alguna, pero su voz se transmitía un peso que antes no tenía. Necesitamos aceptar una verdad difícil. La humanidad no necesita el Consejo Galáctico, pero parece que el Consejo Galáctico necesita a la humanidad. Nadie discutió con él. 18. Meses después de que la humanidad abandonara el Consejo Galáctico, el comandante Jake Harrison guió su nave patrulla a lo largo del borde de la humanidad. Territorio. Su misión era simple: revisar las colonias cercanas a la frontera y asegurarse estaban a salvo. Era un trabajo rutinario, pero a Jake no le importó. Le gustaba ver cómo estaba la humanidad ahora que estaban solos. 0,000 personas en un planeta que había. Parecía poco destacable cuando los humanos llegaron por primera vez. El Consejo lo había llamado un mundo marginal, apenas digno de terraformación. Ahora, al acercarse a la nave de Jake, pudo ver que los humanos que vivían allí la habían transformado. La colonia, la administradora, una mujer llamada Betty White, lo recibió en la plataforma de aterrizaje.
Tenía unos 50 años, cabello canoso y una sonrisa amistosa hizo que Jake se sintiera inmediatamente bienvenido. El comandante Harrison lo saludó. Perfecto. Terminé de instalar nuestra nueva red eléctrica. Tienes que verla. Ella lo condujo a la central eléctrica charlando, con entusiasmo todo el camino. Jake se enteró de que New Boston había estado luchando con la producción de energía durante años. El consejo aprobó que los reactores de fusión que habían estado utilizando eran costosos de mantener y apenas produjo suficiente energía para las necesidades de la colonia. Luego, hace unos 6 meses, nuestro líder, el ingeniero, comenzó a experimentar, explicó Betty. Pensó que, como no estábamos sujetos a los estándares tecnológicos del consejo, ¿por qué no probar algo diferente? La nueva central no se parecía en nada a la anterior. En lugar de reactores de fusión masivos, utilizó un sistema híbrido que combinaba la recolección de energía solar, la energía geotérmica y algo que el ingeniero llamó baterías de resonancia cuántica. No entiendo bien cómo funciona, admitió Betty, alegremente, pero sé que produce un 40% más de energía que el sistema anterior. Cuesta. Su mantenimiento es la mitad, y lo construimos completamente con materiales que extrajimos aquí mismo, en el planeta, sin importaciones. Se necesitaba. Jake estaba impresionado. Ah, sí, dijo Betty. Compartimos los planos con 15 otras colonias el mes pasado. Ahora todas están construyendo sus propias versiones. Eso es lo bueno de no estar en el... Ya no podemos compartir nuestras innovaciones libremente en lugar de tener que recurrir a sus licencias tecnológicas. Tableros. El patrón se repitió en cada colonia que Jake visitó sin consejo. Restricciones sobre lo que podían desarrollar o construir. La innovación humana había explotado. Los científicos que habían pasado años trabajando dentro de los estándares galácticos ahora eran libres de experimentar. Los ingenieros que se habían visto obligados a usar componentes aprobados fueron diseñando sus propias técnicas. Los agricultores estaban desarrollando nuevas técnicas adaptadas específicamente a sus condiciones locales, de seguir protocolos universales. En la estación de investigación que orbita la cresta de Kepler, Jake se reunió con una científica llamada Amy Walsh. Era joven, probablemente de unos 30 años, pero hablaba con la seguridad de alguien que había hecho descubrimientos importantes. Hemos tenido un gran avance en la computación cuántica, le dijo Amy mientras abría esquemas en su pantalla. Durante años intentamos que nuestros sistemas fueran compatibles con las redes municipales. Es como intentar introducir una clavija cuadrada en un agujero redondo. Nuestro enfoque del procesamiento cuántico es fundamentalmente diferente de los suyos, preguntó Jake. Los ojos de Amy se iluminaron de emoción. Consejo. Los sistemas cuánticos utilizan matrices cristalinas porque eso es lo que los Altheans desarrollaron primero, y todos los demás simplemente adoptaron su estándar. Pero hemos estado experimentando con redes neuronales orgánicas. Es un proceso complejo e impredecible, según sus estándares, pero funciona mejor para el tipo de problemas que queremos resolver. Le mostró los resultados de la prueba. Las nuevas computadoras cuánticas humanas eran más rápidas que los modelos del Consejo para ciertas tareas y podían fabricarse para aún una fracción del costo. Preguntó Jake. Amy se rió. ¿Por qué lo haríamos? Nunca lo compartieron. Sus innovaciones con nosotros sin cobrar licencias. Además, envié un artículo a una revista científica del ayuntamiento. Hace unos 3 años. Lo rechazaron sin revisarlo porque el enfoque no se ajustaba a su marco teórico. Dijo que era imposible y que no entendía la mecánica cuántica básica. Abrió otra pantalla que mostraba datos de rendimiento actuales de su computadora imposible. Resulta que lo entendí perfectamente. Eran simplemente demasiado rígido para ver que podría haber más de una manera de resolver un problema. Jake visitó mundos agrícolas donde los agricultores habían desarrollado nuevas variedades de cultivos que producían rendimientos mucho más allá de lo que el Consejo Científico dijo que era posible. Recorrió instalaciones de fabricación que habían rediseñado los procesos de producción
para ser más eficiente que cualquier otra cosa en el espacio del Consejo. Habló con médicos que habían logrado avances médicos al abordando la biología extraterrestre desde una perspectiva exclusivamente humana. Donde quiera que iba, la historia era la misma. Durante décadas, los humanos habían intentado adaptarse a la forma de hacer las cosas del Consejo, ahora hacían las cosas a su manera, y resultó que su método funcionó extraordinariamente bien. Pero no fue solo sobre tecnología e innovación. Jake notó algo más difícil de cuantificar, pero igual de importante. La gente parecía más feliz, más segura. Caminaban con la cabeza en alto. En el mundo agrícola de Green Valley, cenó con una familia de agricultores. El padre, un hombre llamado Carl Jensen, lo expresó con palabras: postre. Cuando formábamos parte del consejo, siempre sentíamos que teníamos que demostrar nuestro valor. Carl decía que, constantemente juzgados y encontrados deficientes, cada vez que probábamos algo nuevo, había alguna regulación que decía que teníamos que hacerlo de la manera correcta. Cada vez que lo conseguíamos, sentíamos que lo habíamos logrado a pesar de ser humanos. No. Por eso. Su esposa, Linda, asintió. Ahora somos libres de ser nosotros mismos. Si algo funciona, lo usamos. Si no, probamos otra cosa. No necesitamos el permiso de extraterrestres que creen conocernos. Planeta mejor que nosotros. Su hija adolescente añadió sus propias ideas. En la escuela solíamos aprender sobre cómo las razas del Consejo llevaban miles de años explorando el espacio y los humanos estaban muy atrasados. Me hizo sentir pequeño, como si nunca estuviéramos a la altura. Ahora descubrimos lo que los humanos han logrado, y me enorgullece. Jake entendió lo que querían decir. Había un peso psicológico que provenía de ser tratado constantemente como inferior. Cuando ese peso se alivió, la gente prosperó. En el espacio del Consejo, la situación siguió deteriorándose. Los problemas económicos se habían estabilizado un poco a medida que el Consejo se adaptaba a la ausencia humana, pero no se habían recuperado. Más preocupante fue la pérdida de innovación que Vaser había identificado. Durante miles de años, el Consejo ha sido el centro del progreso científico en la galaxia. Los nuevos descubrimientos se difundieron a través de las redes de consejos. La investigación se desarrolló en la investigación. Toda la civilización avanzó junta, pero ese sistema dependía de la aportación constante de muchas especies, cada una aportando sus perspectivas únicas. La humanidad había sido una de esas especies contribuyentes, y sin ellas, el ritmo de innovación se había ralentizado notablemente. El Consejo intentó compensar, aumentando la financiación de sus propios programas de investigación. Ayudó, pero no fue suficiente. Les faltaba algo importante y la mayoría ni siquiera se daban cuenta de lo que era. El problema era que la ciencia del Consejo se han vuelto rígidos con el paso de los milenios. Existían métodos aprobados para abordar los problemas, se aceptaban metodologías estándar, marcos teóricos, produjo resultados fiables, pero también significó que los enfoques verdaderamente novedosos eran escasos. Los humanos no se habían limitado por miles de años de tradición. Cuando se topaban con un problema, intentaban métodos poco convencionales. Soluciones. A veces esas soluciones fallaron, pero cuando funcionaron, abrieron áreas completamente nuevas de investigación. Ahora esa fuente de innovación había desaparecido, y el Consejo se estaba dando cuenta poco a poco de cuánto habían dependido de. El propio Kree visitó una instalación de investigación militar de Rex para revisar su nuevo diseño de buques de guerra. Los ingenieros le mostraron con orgullo los esquemas de un barco que sería más rápido y potente que modelos anteriores. Pero al revisar los detalles, Kareth se dio cuenta de algo inquietante. El diseño se basaba en mejoras incrementales a la tecnología existente. Era una versión mejorada de lo que ya tenían. No había nada, no tenían nada de revolucionario, nada que hiciera que otras civilizaciones lo vieran y se preguntaran cómo los Vex habían logrado.
Un gran avance. Hace 20 años, un diseño de buque de guerra Vex había incorporado un escudo desarrollado por humanos, armónicos que habían sorprendido a todos por su eficiencia. Hace 15 años, los metalúrgicos humanos habían ayudado a crear una nueva aleación de casco que estableció un nuevo estándar. Hace 10 años, los ingenieros de sistemas humanos habían revolucionado el diseño del comando y sistemas de control. Este nuevo diseño no tenía nada de esa chispa innovadora, era competente, pero sin inspiración. Preguntó Careth al ingeniero jefe, el ingeniero, un joven Vex. El nombre parecía confundido. Consejero, este diseño mejora cada métrica de nuestro modelo anterior. Sí, pero es solo una mejora. ¿Dónde está la innovación que hace que otras especies se fijen en él? Las mandíbulas de Tex chasquearon nerviosamente. Consejero, seguimos todas las metodologías de diseño aprobadas. Esto es lo que las metodologías producen. Creed el problema. Las metodologías eran sólidas, pero solo producirían mejoras incrementales. La verdadera innovación requería pensar más allá de lo convencional. Esos marcos establecidos, y la especie más dispuesta a hacerlo había sido la humanidad. Salió de la instalación sintiéndose profundamente preocupado. El Consejo aún era poderoso, aún avanzado, aún dominante en la galaxia, pero habían perdido algo importante, y Cray no estaba seguro de poder recuperarlo. 5 años después de que el Consejo Galáctico se riera tras la solicitud de membresía de la humanidad, Daniel Grant regresó a la sala del Consejo. Pero esta vez no era un suplicante esperando aceptación. Era un representante de una civilización soberana que venía a discutir una posible alianza entre iguales. La cámara se veía exactamente igual a como Daniel la recordaba. La misma cristalinidad, las paredes se extendían en la distancia, los mismos cientos de especies llenaban sus espacios designados, pero la atmósfera se sentía diferente. Había una tensión en el aire que no existía hace 5 años. Daniel notó de inmediato que los protocolos de eficiencia diseñados por humanos eran visibles en todas las operaciones del edificio. Los sistemas de programación, los controles ambientales, e incluso el flujo de tráfico en los corredores mostraban signos de influencia humana. El Consejo no había pedido permiso para copiar estos métodos, simplemente habían comenzado a usarlos porque funcionaban, mejor que lo que tenían antes. Era algo pequeño, pero le dijo a Daniel todo lo que necesitaba saber sobre cómo. Mucho había cambiado. La consejera Bashara abrió la sesión. Su forma cristalina brillaba con un azul neutro que, según el material informativo de Daniel, indicaba cortesía profesional. Había aprendido no mostrar condescendencia al tratar con la humanidad. Embajador Grant, bienvenido de nuevo a la sala del Consejo. Agradezco su disposición a reunirse con nosotros. Daniel asintió cortésmente. Gracias, consejero. La Tierra siempre está dispuesta a discutir acuerdos mutuamente beneficiosos con otras civilizaciones. La frase fue deliberada, no agradecida por la oportunidad. No es un honor dirigirme al Consejo, solo una simple declaración de que la Tierra estaba abierta a discusiones que sirvió a sus intereses. Cray habló a continuación. Su voz no transmitía nada de la burla que se celebró hace 5 años. Embajador, el Consejo me ha autorizado a extender una oferta formal. Nos gustaría otorgarle a Earth la membresía completa con acceso inmediato, sin período de prueba, sin requisitos de tributo, sin restricciones para sus embarcaciones ni comercio. Membresía completa con todos los derechos y privilegios. Una oferta extraordinaria. Varias especies menores en la Cámara se movieron sorprendidas. Membresía completa sin costo alguno. Los requisitos previos eran casi inauditos. Daniel dejó la oferta en el aire un momento antes de responder. El Consejo es generoso. Sin embargo, no estoy aquí para discutir la membresía de la Tierra en el Consejo Galáctico. Se extendió el rumor. Atravesó la cámara. El brillo de Fisher cambió a naranja, indicando confusión. Entonces, ¿por qué está aquí, embajador? Daniel explicó que estaba aquí para presentar un marco alternativo para la relación de la Tierra con el Consejo. Activó una presentación que muestra una propuesta detallada.
Earth ha desarrollado lo que llamamos el marco de asociados independientes. Permitiría la cooperación entre nuestra civilización y las especies del Consejo, manteniendo al mismo tiempo la soberanía completa de la Tierra. Les explicó la propuesta. Los expertos humanos trabajarían con las especies del Consejo en proyectos específicos, pero como contratistas independientes contratados por su experiencia, no como sujetos de la autoridad del Consejo. El intercambio de tecnología sería bilaterales y recíprocos, negociados caso por caso. El comercio sería llevado a cabo en igualdad de condiciones, sin tributos ni restricciones especiales para ninguno de los dos bandos. Lo más importante es que la Tierra mantendría control total sobre su propio territorio, desarrollo tecnológico y política exterior, sin supervisión del Consejo, sin Consejo leyes aplicables al espacio humano, sin autoridad del Consejo sobre las actividades humanas. En esencia, concluyó Daniel, la Tierra sería socio del Consejo, no miembro. La Cámara estalló en un debate. Decenas de consejeros comenzaron, hablando a la vez. Visara tuvo que pedir orden varias veces antes de que el ruido se calmara. Zephyr, del Imperio Corran, fue el primero en hablar una vez restablecido el orden. Estos términos son muy irregulares. El Consejo no suele interactuar con especies no miembros como iguales. Toda nuestra estructura se basa en una jerarquía de civilizaciones miembros. Entonces el Consejo es libre de rechazar nuestra propuesta. Daniel dijo con calma. La Tierra, continuar con nuestro camino actual. Hemos demostrado en los últimos 5 años que no requerimos ser miembro del Consejo para prosperar. No era un farol. Todos en la Cámara sabían que no era un farol. Las colonias humanas prosperaban. Su economía crecía más rápido que la de la mayoría de los miembros del Consejo. Su tecnología era avanzando a un ritmo notable. Tenían todo lo que necesitaban dentro de su propio territorio y con sus propias capacidades. Las mandíbulas de Kareth chasquearon lentamente. Y si aceptamos este marco, ¿qué ofrecería la Tierra a cambio? Acceso a la experiencia humana y la innovación, respondió Daniel. Sacó estadísticas que mostraban los avances humanos en los últimos 5 años. Nuestros científicos han logrado avances significativos en computación cuántica, generación de energía, ciencia agrícola, investigación médica y materiales, ingeniería. Estamos dispuestos a compartir estos avances con las especies del Consejo a cambio de una compensación justa. Three parecía ofendido. El Consejo siempre ha compartido libremente el conocimiento científico entre sus miembros. El Consejo comparte conocimiento entre sus miembros, corrigió Daniel. Pero la Tierra no sería miembro, seríamos una organización independiente, asociarnos, y sí, licenciaríamos nuestra tecnología en lugar de regalarla, tal como esperaríamos pagar un precio justo, precios de la tecnología municipal que deseamos utilizar. Un silencio incómodo llenó la sala. Para miles de durante años, el Consejo se había acostumbrado a que las especies más nuevas compartieran con entusiasmo sus innovaciones con la esperanza de ganar favor y estatus. La idea de tener que pagar por la tecnología les parecía incorrecta a muchos de ellos, pero varios de los consejeros más pragmáticos ya estaban calculando los beneficios. El acceso a la innovación humana, incluso a costa de un precio, era mejor que no tener acceso alguno. Y el Consejo poseía una vasta riqueza. Podían pagar lo que necesitaban. El debate continuó durante 3 días. Daniel pasó la mayor parte de ese tiempo en una cómoda sala de espera, revisando informes de la Tierra, y ocasionalmente reuniéndonos con consejeros individuales que quería discutir aspectos específicos de la propuesta. El segundo día, Cree lo visitó, en privado. El consejero Vex parecía mayor de lo que Daniel recordaba, aunque era difícil decirlo con su apariencia insectoide. Características. Subestimé a tu especie, dijo Kakith sin preámbulos. Todos lo hicimos. Daniel asintió en señal de reconocimiento. Nos viste tal como te parecíamos, no como éramos en realidad. Éramos pequeños, así que asumiste que éramos insignificantes. Éramos cooperativos, así que asumiste que éramos débiles. Éramos útiles, así que asumiste que dependíamos de ti. ¿Y ahora?, preguntó Cree.
Ahora somos exactamente lo que siempre lo fuiste, respondió Daniel. Lo único que ha cambiado es tu percepción. Las mandíbulas de Cray chasquearon, y lo que Daniel había aprendido era el equivalente Rex de una risa feroz. Cuando saliste de esta cámara hace 5 años, pensé que solo estabas enojado. Esperaba que volvieras en unos meses, pidiendo volver a unirte bajo cualquier condición. Nunca imaginaste que simplemente construirías tu propio futuro y nos dejarías atrás. Nosotros no te dejamos atrás. Daniel corregido con suavidad. Simplemente dejamos de esperar a que reconocieras nuestro valor. Hay una diferencia en el tercer día se llevó a cabo la votación. El marco de los asociados independientes fue aprobado por una estrecha mayoría, muchos concejales. Los miembros habían votado en contra, incapaces de aceptar la idea de tratar a una especie que todavía consideraban inferior como un socio igualitario. Pero suficientes voces pragmáticas habían prevalecido. La Tierra sería la primera civilización en la historia galáctica en tener una relación formal con el Consejo sin estar sujeta a él. Autoridad. Después de la votación, Daniel se preparó para irse, pero Bashara se acercó a él por última vez. Embajador Grant, debo preguntarle, ¿por qué no rechazó simplemente todo contacto con nosotros? Podrías haber seguido tu propio camino sin ningún vínculo con el Consejo. Daniel consideró la pregunta. ¿Por qué? El aislamiento no es nuestro objetivo. La humanidad siempre ha creído que somos mejores cuando trabajamos con otros, cuando compartimos ideas y aprender de diferentes perspectivas. Abandonamos el Consejo no porque quisiéramos estar solos, sino porque los términos del compromiso eran inaceptables y ahora los términos son aceptables. Ahora los términos son iguales, dijo Daniel. Eso es todo lo que siempre quisimos. Ni tratos especiales, ni favores, ni concesiones, solo ser tratados como iguales con nuestras contribuciones valoradas y nuestra soberanía respetada. La forma cristalina de Visara brilló con un color que Daniel no había visto antes. Su material informativo decía que indicaba una profunda reflexión y reevaluación. Te debemos una disculpa. Cuando solicitaste tu membresía por primera vez, fuimos arrogantes y despectivos. Te juzgamos no solo lo que habías logrado, sino también el tiempo que llevabas haciéndolo. Eso estuvo mal. Agradezco la disculpa, dijo Daniel, pero lo que importa ahora es cómo avanzamos. Salió de la sala del consejo por segunda vez, pero ves que salió como un igual. Detrás de él, el consejo ya estaba discutiendo cómo implementar el nuevo marco, cómo para adaptar sus sistemas y trabajar con la humanidad como socios, no como súbditos. De vuelta en la Tierra, el secretario Paul Jensen se dirigió a la Asamblea Unida para explicar lo que se había logrado. La Cámara estaba repleta de representantes de cada colonia humana, todos ansiosos por escuchar sobre la nueva relación con el Consejo Galáctico. No derrotamos al concilio, explicó Pablo. No los humillamos ni nos vengamos de su ataque inicial. Despido. Simplemente les mostramos la verdad. Nunca los necesitamos tanto como ellos nos necesitaban. A veces, lo más. La respuesta poderosa a la subestimación no es la ira ni la confrontación. Es simplemente tranquilidad, competencia. Hizo una pausa para asimilarlo. Hace 5 años, el Consejo se rió cuando solicitamos la membresía.